Hay momentos en la vida en que el alma no puede más. Se detiene, se dobla, siente el peso de todo lo que ha hecho, de lo que ha dicho, de lo que ha callado. Hay culpas que no se borran con palabras bonitas. Hay heridas que no se sanan con frases vacías. En esos momentos, lo único que el alma desea es volver. Volver a ese lugar de pureza, de amor, de paz. Y el Salmo 51 nace de ese deseo, el de un corazón quebrantado, pero sincero. David escribió este salmo después de haber cometido un pecado grave, adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Fue confrontado por el profeta Natán y entonces, con el alma rota, no huyó. Se volvió hacia Dios. Y de esa vuelta nació esta oración que aún hoy, siglos después, sigue siendo bálsamo para el que se arrepiente de verdad. Porque en ella no hay excusas, no hay justificaciones, solo hay verdad. Y donde hay verdad, puede entrar la gracia. El salmo comienza con un clamor que encierra la esencia del perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, versículo 1. David no apela a su posición ni a sus buenas obras. Apela a la misericordia, porque sabe que solo el amor infinito de Dios puede sanar lo que el pecado ha roto. No se trata de merecer, se trata de confiar en la ternura divina. Este versículo es la puerta por la que tú y yo podemos volver. Tal vez tú también has fallado. Tal vez hay cosas que te pesan, cosas que no has contado, cosas que te avergüenzan. No tienes que esconderlas, no tienes que fingir. Dios no rechaza al que se acerca con el alma desnuda. Más bien, se inclina, acaricia tus heridas y te dice: aquí estoy, vamos a comenzar de nuevo. Hoy te invito a mirar dentro de ti, no con culpa que condena, sino con humildad que libera. ¿Hay algo que necesites entregar? ¿Una culpa que te persigue? ¿Un error que no puedes olvidar? No lo escondas. Ponlo ante Dios. Dile, como David: ten piedad de mí, Señor, no porque lo merezca, sino porque tú eres amor. Esa oración puede ser el primer paso hacia la paz que tanto buscas. Después de clamar por misericordia, David profundiza en su dolor. No solo reconoce que ha pecado, sino que reconoce cuán profundamente ese pecado lo ha manchado por dentro. Ya no habla solo de actos, sino de una condición espiritual que necesita ser lavada, purificada, transformada. Dice con dolor, pero también con esperanza: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 2. David no pide una limpieza superficial, pide una purificación a fondo. Más y más, dice, porque sabe que el pecado no solo deja huellas visibles, sino también heridas invisibles que afectan los pensamientos, las intenciones, la conciencia. Y en ese dolor sincero, él no se justifica. No dice: fue una debilidad, ni todos lo hacen. Dice: mi maldad, mi pecado. Se apropia de su error, no para condenarse, sino para abrir el alma al perdón verdadero. Y continúa: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 3. Esta es una de las frases más humanas del Salmo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Cometemos un error, y aunque pase el tiempo, sigue presente en la memoria. Nos persigue como una sombra, como una herida que no termina de cerrar. David lo sabe, y por eso no niega lo que ha hecho. Lo reconoce, lo saca a la luz, porque solo lo que se revela puede ser sanado. Este es uno de los pasos más difíciles del arrepentimiento. Mirarse al espejo sin mentiras, ver la propia oscuridad sin maquillarla, sin disfrazarla de errores pequeños. Pero al mismo tiempo, es el paso más liberador, porque Dios no puede limpiar lo que no le entregamos, no puede sanar lo que aún justificamos. Solo cuando dices: aquí está, Señor, esto soy, esto hice, puede empezar la restauración verdadera. Haz este ejercicio hoy. Cierra los ojos y revisa tu interior. ¿Qué necesitas lavar? ¿Qué pensamientos, actitudes o acciones te pesan? No te juzgues con crueldad, pero tampoco te ocultes. Sé honesto y dile al Señor: límpiame más y más.
porque sé que solo tú puedes purificar mi alma desde la raíz. Esa honestidad es el comienzo de un nuevo corazón. David continúa abriendo su corazón con una declaración que revela una verdad esencial del pecado. Más allá del daño a otros, pecar es herir la relación con Dios. En el versículo 4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Esta frase puede sorprender. ¿Cómo puede decir que pecó solo contra Dios si también dañó a Betsabé, a Urías, a todo su pueblo? David no niega eso, pero lo que reconoce es que todo pecado, en última instancia, es una ofensa contra la santidad de Dios. Es como si dijera: Señor, más allá de las consecuencias humanas, rompí mi vínculo contigo. Fui infiel a tu amor, traicioné tu confianza. Este versículo nos enseña que el arrepentimiento verdadero no se basa solo en el miedo al castigo, ni en el remordimiento por las consecuencias. Nace del dolor de haber herido el corazón de aquel que más nos ama. Es el llanto del hijo que no solo teme el castigo del padre, sino que se duele por haberle fallado. Y ese dolor, cuando es sincero, no paraliza, transforma. David no discute el juicio de Dios, no busca excusas, no negocia con su culpa. Acepta: tú tienes razón en todo. Si me corriges, lo merezco. Si me perdonas, es tu misericordia. Esta actitud humilde es la puerta a una verdadera restauración, porque mientras justifiquemos el pecado, no podrá sanarse. Pero cuando lo reconocemos sin defensa, dejamos espacio para que el amor de Dios actúe con libertad. Tal vez tú también has sentido que has fallado no solo a otros, sino a Dios. Has caminado lejos de su presencia. Has hecho cosas que sabes que no están bien. Hoy no es día de condenarte. Es día de volver, de reconocer que Dios es justo, pero también es misericordioso, que no estás demasiado lejos para su perdón, que si vienes con humildad, Él siempre abre sus brazos. Haz silencio por un momento. Dile en tu interior: Señor, contra ti he pecado. No quiero justificarme. Quiero volver. Tómame como estoy y haz en mí tu obra. Porque no hay alma tan sucia que no pueda ser restaurada por el amor del Padre. En esta parte del Salmo, David se detiene a contemplar no solo su pecado puntual, sino la condición de su humanidad caída. No se trata simplemente de un error aislado. David reconoce que la inclinación al pecado viene desde lo más profundo de su ser, y escribe con una sinceridad que traspasa el tiempo: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. No es que David acuse a su madre ni que maldiga su origen. Lo que hace es reconocer algo que todos sentimos, pero pocos admitimos. Nacimos con fragilidad. Desde pequeños, hay en nosotros una tendencia al egoísmo, al orgullo, a la desobediencia. A veces lo disfrazamos de personalidad, de defensa, de así soy yo. Pero en lo profundo, sabemos que hay partes de nosotros que necesitan ser sanadas, redimidas, renovadas. Este versículo es un grito de humildad. David dice: No solo pequé una vez, Señor, mi corazón está herido desde siempre. Y en vez de usar eso como excusa, lo usa como una plegaria. Si he nacido roto, entonces solo tú puedes hacerme nuevo, porque solo Dios puede entrar a las raíces del alma y transformar lo que está torcido por dentro. Solo su amor puede reescribir lo que la historia y el dolor han deformado. Y por eso, en el versículo siguiente, David declara: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:6. Aquí está la clave. Dios no se conforma con cambios superficiales. Él quiere verdad en lo íntimo, sanidad desde lo profundo. No busca apariencias, busca corazones que se entreguen de verdad, que no escondan su quebranto, sino que lo expongan delante de su misericordia. Tal vez tú también sientes que hay heridas antiguas en tu historia, patrones que se repiten, cosas que arrastras desde hace mucho. Y eso puede hacerte pensar que nunca cambiarás, que ya eres así. Pero no es cierto. Dios no solo perdona actos, también transforma naturalezas. Él no solo limpia la mancha,
también sana la raíz. Hoy, dile con confianza: Señor, tú conoces lo que hay en mí desde antes de que yo naciera. Te entrego todo lo roto, todo lo escondido. Enséñame sabiduría en lo secreto. Límpiame desde lo más profundo. Esa oración abre la puerta a la verdadera libertad. Después de reconocer la profundidad de su fragilidad, David ahora clama por un acto de purificación total. Ya no quiere solo ser perdonado, quiere ser limpiado de todo rastro de su culpa. En el versículo 7, dice con una esperanza temblorosa pero firme: Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. El hisopo era una planta usada en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, especialmente en casos de lepra o contacto con la muerte. David usa esa imagen para pedir una limpieza ritual y espiritual completa. Él se ve a sí mismo como alguien manchado, impuro, necesitado de que una mano santa lo toque, lo purifique y le devuelva la dignidad que ha perdido. Su clamor no es de quien quiere un retoque, sino de quien necesita ser hecho nuevo. Y entonces aparece una imagen poética y sanadora: seré más blanco que la nieve. ¡Qué contraste! Del pecado a la blancura, de la culpa a la pureza, del quebranto al renacimiento. Esta es la esperanza que ofrece el perdón de Dios. No solo te libra del castigo, sino que borra la mancha, limpia la memoria, renueva el alma. No importa cuán oscuro haya sido tu pasado, en las manos de Dios puedes volver a empezar, completamente. Este versículo es un refugio para todos los que sienten vergüenza, para los que se preguntan si Dios puede perdonar eso que hicieron. Sí, puede. No hay pecado más grande que su amor. No hay mancha que resista su misericordia. El hisopo ya no es una planta. Hoy es la cruz de Cristo. Es en ella donde somos lavados, no solo simbólicamente, sino eternamente. Y por eso, David sigue: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Salmo 51, 8. Él sabe que el pecado no solo afecta el alma, también enferma el cuerpo, pesa en los huesos, apaga la alegría, pero también sabe que el perdón restaura la música del corazón. La culpa te encierra, el perdón te libera. Y cuando Dios te limpia, hasta los huesos cansados pueden danzar de nuevo. Hoy, si sientes que has ensuciado tu alma, no huyas, no te tapes, acércate. Dile al Señor con la misma fe de David: lávame, purifícame, quiero volver a ser blanco como la nieve. No lo dices porque lo mereces, lo dices porque Él lo prometió, y Dios no falla. Después de pedir ser lavado, David expresa un deseo que muchos conocemos cuando hemos fallado: que Dios no mire lo que hicimos, no porque queramos esconderlo, sino porque sabemos que duele. Nos duele haber herido su amor. Y entonces suplicamos con humildad, como lo hace David en el versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Salmo 51, 9. Esta no es una oración de evasión, sino de reconciliación. David no está tratando de huir de las consecuencias. Está rogando que el rostro de Dios, símbolo de comunión, de cercanía, no se aleje de él por causa de su pecado. Quiere que el Padre lo mire, sí, pero no a través de sus errores, sino a través de su compasión. Porque el alma que ama a Dios no teme tanto el castigo, como la posibilidad de perder su cercanía. Borra todas mis maldades. Es una petición profunda. En la antigüedad, las deudas se escribían en tablas enceradas, y borrar implicaba limpiar completamente esa superficie. David le pide a Dios que borre su historial, que no le tenga en cuenta su pasado, que le conceda comenzar de nuevo, sin que su pecado siga escribiendo el guión de su vida. Y esa es también nuestra necesidad más profunda: ser liberados del pasado que nos condena. Aquí hay algo precioso. Cuando Dios perdona, borra de verdad, no guarda archivo, no nos lanza en cara nuestras caídas. En Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eso no significa que Dios olvide como un humano distraído, sino que decide no usarlos nunca más en tu contra. Esa es la libertad,
que solo el amor perfecto puede dar. Tal vez tú hoy vives recordando una culpa antigua, algo que hiciste, algo que callaste, algo que arrasó tu paz. Y quizás ya lo has confesado, pero sigues sintiéndote sucio, indigno, atrapado. Este versículo es para ti. Borra, Señor, todas mis maldades. Escríbelo. Repite esa oración. Créela, porque si Dios decide no mirar más tu pecado, tampoco tú deberías vivir mirando hacia atrás. Hoy, deja que Él cubra tu error con su manto de gracia, no para negarlo, sino para redimirlo, porque cuando Dios borra, también reescribe, y lo que viene después de tu pecado aún puede ser hermoso. Llegamos ahora a uno de los versículos más poderosos, íntimos y universales de toda la Escritura. David, tras clamar por limpieza, tras rogar por misericordia, eleva una súplica que nace del alma rota, pero deseosa de ser transformada de raíz. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. David no pide simplemente ayuda para ser mejor, pide creación. La palabra hebrea que usa, bara, es la misma que se usa en Génesis, cuando Dios crea el universo de la nada. David sabe que su corazón está tan herido, tan dañado, que no basta con repararlo. Necesita uno nuevo. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Crear lo que no existe, sembrar pureza donde hay cicatriz, generar vida donde solo hay culpa. Pide también que se renueve un espíritu recto. ¿Qué significa eso? David no solo quiere dejar de hacer el mal, quiere que su interior vuelva a alinearse con lo que es justo, con lo que agrada a Dios. Quiere una conciencia clara, una voluntad firme, una orientación del alma hacia la luz. Porque el pecado no solo mancha el alma, también tuerce nuestra dirección. Y cuando Dios renueva tu espíritu, te vuelve a encaminar. Esta oración es un acto de humildad radical. David no promete portarse mejor, ni se jacta de cambiar por sí mismo. Pide algo que solo un alma quebrada puede pedir. Haz tú en mí lo que yo no puedo hacer. Y esa es la clave del arrepentimiento verdadero. Rendirse a la obra de Dios. No intentar cambiar con nuestras fuerzas, sino dejar que su espíritu cree y renueve desde lo más profundo. Tal vez tú hoy sientes que tu corazón se ha endurecido, que has perdido la sensibilidad espiritual, que ya no sientes lo mismo al orar, al leer, al hablar con Dios. No te desesperes. Eso también le pasó a David, y su oración puede ser tuya también. Crea en mí un corazón limpio, renuévame por dentro. Dios no te reprocha por haberte apagado. Él solo quiere que vuelvas para encenderte otra vez. Hoy, haz esta oración con confianza. No necesitas palabras elocuentes, solo necesitas deseo sincero. Señor, no quiero seguir igual. Haz algo nuevo en mí. Quita lo muerto. Da vida. Crea. Renueva. Porque cuando Él entra, todo vuelve a comenzar. Luego de suplicar por un corazón nuevo y un espíritu recto, David da un paso más hacia lo más íntimo de su relación con Dios. Su necesidad de permanecer en la presencia divina. Su mayor miedo ya no es el castigo, ni la vergüenza, ni la pérdida del trono. Es perder el vínculo con aquel que lo ha amado desde siempre. Y por eso clama: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Esta es la súplica más honesta del corazón arrepentido. Señor, por favor, no me dejes. No como una frase poética, sino como un grito del alma que ha probado la dulzura de la presencia de Dios y no soportaría vivir sin ella. David sabe que el pecado nos aleja, que enfría el alma, que apaga la sensibilidad espiritual. Y lo único que pide con lágrimas es que Dios no se aparte, que su espíritu no sea retirado de su interior. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre los ungidos, reyes, profetas, jueces, para capacitarlos. David vio cómo el Espíritu fue quitado de Saúl, su antecesor, y cómo eso lo condujo a la ruina. Él no quiere ese destino, no teme perder su reino, teme perder la conexión con el Dios que lo ha guiado, consolado, sostenido desde su juventud. Eso es verdadero arrepentimiento, desear a Dios más que cualquier bendición. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa distancia? Ese vacío interior cuando sientes que orar ya no es igual,
¿Que algo se ha roto entre tú y Dios? No es señal de condena, es la voz de tu alma pidiendo volver. Y es un buen signo, porque si aún te duele estar lejos, es porque el Espíritu Santo sigue obrando en ti, llamándote de vuelta. No es tarde. Dios no se ha ido. Él espera que lo llames. Este versículo es una oración que podemos repetir todos, incluso cuando no hemos cometido grandes faltas, pero sí hemos descuidado nuestra vida espiritual. No me eches de tu presencia, Señor. No quites de mí tu espíritu. Es un clamor de dependencia, de amor, de urgencia. Porque cuando pierdes todo, pero aún tienes la presencia de Dios, aún tienes esperanza. Pero si tienes todo y pierdes a Dios, te quedas sin vida. Hoy, acércate como David, sin máscaras, sin méritos, solo con tu necesidad y tu deseo. Señor, quédate conmigo, no me sueltes, aunque haya fallado, aunque me haya alejado, no me eches fuera. Y Él, que es fiel, responderá con ternura. No te echaré fuera, porque al que viene a mí, no lo rechazo. Juan 6:37. David continúa su oración pidiendo algo que todo corazón arrepentido anhela en lo más profundo: recuperar el gozo perdido, porque el pecado no solo nos mancha, también nos roba la alegría genuina, la paz interior, esa sensación de estar en paz con Dios y con uno mismo. Y por eso ruega: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Salmo 51:12. David no está hablando de una emoción superficial, está hablando del gozo de saberse perdonado, amado, reconciliado. El alma que ha sido tocada por la gracia no solo respira alivio, también renace a la alegría. No una alegría basada en circunstancias, sino en una certeza: he sido limpiado, soy libre. Y cuando esa alegría se pierde, no se puede reemplazar con nada externo. Solo Dios puede devolverla. Vuélveme el gozo. ¿Por qué dice vuélveme? Porque él ya lo conocía. Había sentido esa libertad, ese canto interior, esa intimidad con Dios que llena todos los vacíos. Pero el pecado lo apagó, la culpa lo silenció. El corazón, antes danzante, se volvió gris. Y David, con humildad, no pide riquezas ni poder. Solo pide eso: volver a sentir la alegría de estar en comunión con su Salvador. Luego dice: y espíritu noble me sustente. Aquí está hablando de un carácter firme, de una disposición constante que lo sostenga en el camino. Ya no quiere caer fácilmente, quiere ser sostenido por dentro, por un espíritu que no se doblegue tan fácilmente ante la tentación. Quiere no solo ser restaurado, sino también perseverar en el bien. Quiere fortaleza moral, estabilidad interior, fidelidad renovada. Tal vez tú también has perdido ese gozo. Ya no cantas como antes, ya no oras con el mismo fuego, ya no sientes esa cercanía que antes era tan natural. No lo ignores, no te acostumbres a esa sequedad. Dile al Señor: devuélveme el gozo, reaviva lo que se apagó, porque ese gozo no depende de lo que pase fuera, sino de lo que sucede dentro. Y cuando tu alma vuelve a respirar gracia, la alegría también vuelve a nacer. Hoy, haz esta oración sencilla, pero poderosa: Señor, quiero volver a disfrutar tu presencia. No quiero vivir mi fe por obligación, ni mi oración por rutina. Quiero volver a sentir el gozo de estar contigo, porque no hay música más hermosa que la de un alma restaurada que vuelve a cantar. Después de pedir un corazón nuevo, el regreso del gozo y la presencia de Dios, David entiende algo clave: quien ha sido sanado por Dios no puede quedarse callado. La restauración verdadera siempre lleva a compartir, a enseñar, a ayudar a otros. Por eso dice en el versículo 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Salmo 51:13. Este verso marca un cambio de enfoque, del arrepentimiento personal a la misión. David reconoce que si Dios lo perdona, si Dios lo levanta, su testimonio no será en vano. Él no esconderá su historia por vergüenza. Al contrario, la usará para ayudar a otros a encontrar el mismo camino de vuelta. Porque cuando experimentas el perdón verdadero, no puedes quedártelo solo para ti. Enseñaré a los transgresores tus caminos. David sabe que no tiene autoridad moral por sí mismo.
pero sí tiene algo que ningún sermón puede reemplazar: una vida restaurada. Y una vida restaurada habla. Habla con compasión, habla con verdad, habla sin juicio, porque sabe lo que se siente fallar y sabe lo que se siente ser levantado por pura misericordia. Y luego añade: y los pecadores se convertirán a ti. ¡Qué hermoso! David sueña con ver a otros volviendo al Señor, no porque él los convenza con argumentos, sino porque su testimonio será un faro. Su vida sanada será evidencia de que Dios no desecha a los que caen, que hay esperanza después del error, que aún los peores pecadores pueden regresar a casa. Tal vez tú piensas que tu historia te descalifica, que tus errores te hacen indigno de hablar de Dios, pero es justo al revés. Tu historia, cuando es sanada y redimida, se convierte en instrumento de gracia para otros. Las heridas sanadas se vuelven cicatrices sagradas que muestran el poder del amor divino. No escondas tu proceso, úsalo con humildad, porque hay personas esperando escuchar que sí es posible volver, y tú puedes ser esa voz. Hoy dile al Señor: si tú me levantas, si tú me sanas, no me quedaré callado. Hablaré de tu misericordia. Mostraré con mi vida que tú haces nuevas todas las cosas, porque el que ha sido perdonado profundamente, ama profundamente, y quien ha sido restaurado, se vuelve restaurador. David continúa su oración pidiendo liberación, pero esta vez no de enemigos externos, sino de un enemigo interior más destructivo: la culpa. Porque cuando uno ha fallado profundamente, no basta con ser perdonado, hay que ser liberado del peso que impide hablar, cantar, vivir con libertad. Por eso dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Salmo 51, 14. Aquí David hace referencia directa a su pecado más grave, la muerte de Urías. No lo evade, no lo disfraza, lo nombra homicidios. Esta es una señal clara de un arrepentimiento genuino. No se esconde detrás de palabras suaves. Reconoce el daño causado, pero también reconoce que solo Dios puede quitar el peso insoportable de una culpa tan grande. Y lo llama con el título que más necesita su alma en ese momento: Dios de mi salvación. No Dios de la venganza, no Dios de la justicia fría, Dios que salva. David no busca justificar lo que hizo, pero sí suplica ser rescatado del lugar oscuro en el que su pecado lo dejó. Porque él entiende que si Dios lo libera, su lengua, que ahora está muda de vergüenza, volverá a cantar. Y cantará mi lengua tu justicia. Este versículo nos enseña algo valioso: la culpa apaga la alabanza. Cuando cargamos un pecado no confesado, el alma se silencia. Ya no podemos orar con libertad, ni adorar con gozo. Pero cuando el perdón llega, cuando la gracia nos toca de verdad, la lengua se suelta, la vergüenza se transforma en testimonio, y la canción que antes no podíamos entonar vuelve a nacer con más fuerza. Tal vez tú hoy cargas con una culpa que no has podido soltar, algo que hiciste o que dejaste de hacer, algo que nadie sabe, pero que te pesa cada vez que intentas acercarte a Dios. No estás solo. Dios conoce tu dolor, y como con David, no te quiere dejar ahí. Quiere liberarte para que vuelvas a cantar, no por perfección, sino por gratitud. Haz esta oración desde el fondo de tu corazón: Señor, líbrame de esta culpa que me paraliza. Rompe el silencio de mi alma. Haz que mi boca vuelva a cantar de tu justicia, no porque soy digno, sino porque tú me has perdonado. Y verás que incluso desde las ruinas puede brotar una alabanza que toque el cielo. Después de hablar del peso de la culpa y del deseo de volver a cantar, David se dirige a Dios con una súplica profundamente humana, vulnerable y llena de fe. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 51, 15. Aquí no solo está pidiendo permiso para alabar, está pidiendo sanación del alma que se ha quedado sin palabras. Porque cuando el corazón está roto por el remordimiento, cuando el alma ha pasado por el valle de la culpa, incluso la alabanza puede parecer una traición. ¿Cómo puedo cantar si he fallado?, pensamos. ¿Cómo puedo abrir la boca en adoración si aún me siento sucio por dentro? Y entonces guardamos silencio. Pero David rompe ese muro. No porque él pueda,
sino porque Dios es capaz de abrir lo que el pecado cerró. Abre mis labios. Qué frase tan simple y tan profunda. A veces no sabemos cómo orar, o no sentimos ganas, o las palabras se ahogan en la garganta, pero incluso entonces, esta oración es suficiente, porque es Dios quien abre. Es Él quien restaura la voz del quebrantado. Es Él quien, con ternura, toca los labios del que ha llorado en silencio y le dice: puedes hablar otra vez, puedes cantar, yo ya te perdoné. Y cuando Dios abre los labios, la boca no se llena de quejas, sino de alabanza. No por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho. David dice: y publicará mi boca tu alabanza. No su inocencia, no sus logros, no su redención personal, solo la grandeza de Dios. Porque cuando uno ha sido perdonado profundamente, entiende que todo lo bueno viene de Él. Esta es también una palabra para ti, si te has sentido indigno de orar, de cantar, de hablar con Dios. No necesitas tener una voz perfecta, ni un corazón sin cicatrices. Solo necesitas dejar que Él abra tus labios. Y cuando lo haga, lo que salga será auténtico, humilde, poderoso, porque la alabanza que nace del perdón es la más verdadera de todas. Hoy, en silencio, haz esta oración breve pero poderosa. Señor, abre mis labios. No importa si no sabes qué decir. Él sabrá llenar tu boca, y poco a poco, tu oración será canto, tu suspiro será adoración, y tu historia, por rota que haya sido, será testimonio de su amor, que no se cansa de perdonar. Después de pedir que Dios le permita alabar de nuevo, David toca una verdad espiritual que traspasa religiones, generaciones y rituales. A Dios no le interesan sacrificios vacíos. Lo que Él busca es un corazón sincero, quebrantado, dispuesto a ser sanado. Y por eso escribe: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Salmo 51, 16. David era rey. Podía ofrecer cuanto sacrificio quisiera en el templo. Podía llenar el altar de animales, incienso, rituales. Pero entendió algo crucial: el arrepentimiento no se demuestra con actos externos, sino con verdad interior. Dios no se conmueve por ceremonias sin alma. No se deja impresionar por religiosidad vacía. Él mira el corazón, y lo que más desea es que se rinda ante su amor. El siguiente versículo lo deja aún más claro: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Este es uno de los versículos más tiernos y liberadores de toda la Biblia, porque nos recuerda que lo que Dios no desprecia jamás es la humildad del alma. Cuando tú vienes con un corazón arrepentido, aunque esté roto, aunque esté sucio, aunque no tengas palabras, Dios nunca te rechazará. Espíritu quebrantado no es lo mismo que culpa paralizante. Es una actitud interior que reconoce que no puede solo, que ya no pretende justificarse, que deja de pelear con Dios y simplemente se entrega. Y eso, que para el mundo puede parecer debilidad, es exactamente lo que abre el corazón del Padre. Porque Dios no busca perfección, sino verdad. Y donde hay verdad, Él derrama gracia. Tal vez tú pensaste que para acercarte a Dios necesitabas estar bien, o tener una vida en orden, o demostrarle que ya cambiaste. Pero lo único que Él necesita de ti es que vengas tal como estás, con tu herida, con tu error, con tu deseo de volver. Si vienes así, no te rechazará. Al contrario, te abrazará como el padre al hijo pródigo, porque Dios se enamora del corazón humilde. Hoy, dile con sencillez: Señor, no tengo que darte, solo este corazón quebrado, pero es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. Y Él, con ternura infinita, te responderá. Eso es todo lo que necesitaba. Después de todo su proceso de confesión, limpieza y renovación interior, David mira más allá de sí mismo, porque el arrepentimiento verdadero no termina en uno mismo. Se extiende, transforma relaciones, toca a la comunidad. Por eso en los últimos versículos del Salmo 51, David clama no solo por su propia vida, sino por su pueblo. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Salmo 51, 18.
Aquí David demuestra que entiende algo profundo. El pecado personal tiene consecuencias colectivas. Cuando un líder cae, cuando alguien actúa fuera de la voluntad de Dios, muchas veces las heridas no se limitan al que peca. Afectan familias, pueblos, comunidades. David había visto cómo su pecado trajo dolor a Israel, pero también sabe que Dios, en su misericordia, puede reconstruir lo que fue dañado. Edifica los muros. No solo pide restauración para su alma, sino protección para su ciudad, porque sabe que la culpa no solo se trata de sentirse mal, sino de asumir responsabilidad y desear hacer las cosas bien a partir de ahora. Ya no es el rey que cae, es el siervo que se levanta para cuidar, para reparar, para reconstruir desde la humildad, y pide que la gracia de Dios no se detenga en él, sino que toque también a los suyos. Esto nos deja una enseñanza hermosa. Cuando Dios te restaura, no es solo para que te sientas bien, es para que tu vida empiece a sanar lo que el pecado rompió a tu alrededor. Tus relaciones, tu familia, tu iglesia, tus decisiones, todo comienza a cambiar, porque un corazón nuevo no puede seguir actuando igual. Busca la justicia, busca la comunión, busca la paz. Y en el versículo 19, David lo confirma. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Es decir, cuando el corazón está bien, entonces sí, las acciones externas vuelven a tener sentido. La adoración no es vacía. Los sacrificios ya no son rituales huecos, sino expresiones verdaderas de amor y gratitud. El perdón recibido se transforma en adoración vivida. Tal vez tú hoy necesitas esa segunda parte de la restauración, empezar a reconstruir. No te detengas en la confesión. Deja que Dios edifique nuevas relaciones, nuevos hábitos, nuevos frutos. Dile, Señor, ahora que me has perdonado, úsame para bendecir a otros. Ayúdame a reparar lo que rompí. Que mi historia sea semilla de sanación para muchos más. Hemos llegado al final del Salmo 51, pero en realidad no es un final, es un nuevo comienzo. Porque cuando un alma se arrepiente de verdad, cuando confiesa, se humilla, pide perdón y se deja transformar por Dios, lo que sigue no es simplemente sentirse mejor. Lo que sigue es vivir diferente, desde otro lugar, desde una relación renovada con el Creador, desde un corazón que ha sido tocado por la gracia. Este salmo no es una lista de excusas, no es una oración apresurada para escapar del castigo. Es una confesión profunda, desnuda, valiente. David no es un hombre perfecto, pero sí es un hombre que supo volver. Y eso es lo que lo hizo grande a los ojos de Dios. Porque lo que más honra el corazón del Padre no es la impecabilidad, sino la disposición humilde de quien se arrepiente y deja que el amor de Dios lo reconstruya desde cero. Tú también puedes vivir este proceso. Tal vez has cargado con culpas por años. Tal vez has fallado en cosas que no te atreves ni a decir. Tal vez sientes que te alejaste tanto, que no hay vuelta atrás. Pero el Salmo 51 te responde con una promesa eterna. Sí puedes volver. Sí puedes ser limpiado. Sí puedes ser restaurado. Y no solo eso, puedes volver a cantar, a amar, a adorar, a vivir con alegría. David nos mostró que el camino de regreso no comienza en el templo, sino en el corazón. No con sacrificios vacíos, sino con un espíritu quebrantado. No con una lista de buenas obras, sino con una sola frase. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa súplica lo cambió todo, y puede cambiarlo todo para ti también. Ahora, te invito a orar conmigo. Si puedes, haz una pausa, cierra los ojos y deja que esta oración cierre este encuentro y abra una nueva etapa en tu vida. Oración basada en el Salmo 51. Señor, aquí estoy, con mi pasado, con mis errores, con mis silencios. Ya no me justifico, ya no me escondo. Vengo tal como soy, porque sé que tú no desprecias al corazón arrepentido. Crea en mí un corazón nuevo. Renuévame por dentro. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y no quites de mí tu espíritu. Enséñame a cantar de nuevo, a vivir con humildad, a restaurar lo que rompí, a caminar contigo cada día. Gracias, Señor,
porque tu perdón es más grande que mi pecado. Hoy no termina una oración, hoy comienza una vida nueva. Amén.